casos positivos de COVID-19 y 14 fallecidos a causa de la enfermedad. Evalúa Pardo Guerra daños del sismo en el municipio artemiseño de San Cristóbal. Presentan nueva solicitud de juicio político contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Estas son las noticias. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, honró hoy a los jóvenes Salvador Pascual, Floro Vistel y Josué País, asesinados por la dictadura de Batista en esta fecha, pero de 1957. En su cuenta en Twitter, Díaz-Canel recordó las palabras que le escribiera Fran País a Fidel. Prefirieron morir peleando antes que dejarse detener. Entre ellos, el más pequeño, que me ha dejado un vacío en el pecho y un dolor muy mío en el alma. Este hecho se inscribe como una de las páginas más tristes de la historia de Cuba, una historia cimentada con la sangre y el heroísmo de muchos jóvenes como Josué, Floro y Salvador. 64 años después, Cuba y en especial el pueblo santiaguero recuerdan y lamentan la injusticia de aquella época. Al cierre de este martes, Cuba confirmó 2.970 nuevos casos positivos de COVID-19 y 14 fallecidos, entre ellos un niño de 2 años de la provincia de Camagüey. Las autoridades sanitarias lamentan lo ocurrido y transmiten sus condolencias a familiares y amigos. Cuba muestra indicadores desfavorables y predominan los casos autóctonos. Matanzas, La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey son los territorios más afectados por el SARS-CoV-2. Expertos alertan sobre la alta propagación del virus, donde la circulación de variantes más agresivas elevan el número de casos graves y decesos. En las salas de terapia intensiva permanecen 189 personas, de ellos 77 críticos. Las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de cumplir las medidas de protección para enfrentar la compleja situación epidemiológica de Cuba. Y en medio de las tristes noticias y también inquietantes por las estadísticas de estos días, Giselle, pues hay una buena para compartir. La Isla de la Juventud se convirtió en el primer territorio del país en culminar la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala. Así es, casi el 80% de las personas con 19 años y más recibieron las 3 dosis del inmunógeno. En los próximos días se vacunarán quienes no pudieron hacerlo durante el proceso. La llegada de las primeras dosis del candidato vacunal Abdala en esta aeronave fue de los primeros pasos para una intervención sanitaria sin precedentes. Más de 30 sitios clínicos se habilitaron principalmente en centros educacionales. El ensayo incluyó las zonas más intrincadas y en no pocas oportunidades enfrentar las constantes lluvias del último mes aquí. Casi el 80% de las personas con 19 años y más recibieron en la Isla de la Juventud las 3 dosis del inmunógeno, que para nada representa el fin. No significa que estamos inmunizados totalmente. Tiene gran importancia la prevención en cuanto a usar todas las medidas preventivas, usar el nasobuco, el lavado de manos, el distanciamiento social. Eso no queda olvidado después de la vacunación, por lo contrario, hay que reforzarlo. Cuba decretó la fase de transmisión comunitaria ante el incremento de la pandemia en todo el país. Y aunque la Isla de la Juventud no reporta casos positivos en los últimos 15 días, continúa la vacunación en las personas pendientes y las medidas restrictivas establecidas en fronteras y otras también, porque la vacunación por sí solo no será el fin de esta triste historia. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Echamos un vistazo a la actualidad internacional. Partidos políticos, parlamentarios y movimientos sociales en Brasil presentaron un pedido de impeachment contra el presidente Jair Bolsonaro. Denuncian que conocía irregularidades en el proceso de compra de la vacuna india Covaxin. El documento también recoge los delitos cometidos por el gobernante durante la emergencia sanitaria generada por la COVID-19. Cuenta con 123 pedidos de juicio político y 46 firmas. La solicitud forma parte de una jornada de lucha para exigir la destitución del presidente.
Incluye la realización mañana de la Plenaria Nacional de Luchas Populares y el próximo 3 de julio se harán varios actos como parte de la campaña Fuera Bolsonaro. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carice Tiane, advirtió que el nuevo repunte de casos de COVID-19 en América coincide con la llegada de la temporada ciclónica en el Caribe y el invierno en Sudamérica. La titular de la OPS hizo un llamado a los gobiernos de la región para que preparen hospitales y amplíen refugios. Subrayó que en muchos países con un alto índice de infectados por la pandemia, las medidas restrictivas aún son insuficientes. Tiane valoró de inaceptable el bajo número de personas vacunadas en el continente para prevenir el contagio. La semana pasada enfermaron más de 1 millón de personas y 300.000 individuos fallecieron víctimas de la COVID-19. El presidente ruso Vladimir Putin denunció que el paso de un destructor británico cerca de Crimea constituye una provocación de las fuerzas de ese país y de Estados Unidos. En una comparecencia en el programa Línea Directa, Putin recordó que antes de realizarse la maniobra del buque, un avión norteamericano reconoció la zona. El presidente de Rusia lamentó que el incidente ocurriera luego de las conversaciones con Joe Biden. Aseguró que Occidente se aproximó a las fronteras rusas en respuesta a la culminación de las maniobras militares del Kremlin cerca de las fronteras de Ucrania. Una ola de calor estática ha provocado más de 130 muertes en Canadá en solo 4 días. Mientras, en Estados Unidos, 5 personas también fallecieron. Las autoridades advirtieron que las cifras de decesos serán superiores en los próximos días. Las altas temperaturas afectan sobre todo a personas mayores o con problemas médicos. La policía de Vancouver reconoció que los servicios de respuesta de emergencia están colapsados. En Estados Unidos, las principales afectaciones se concentran en la agricultura. El Servicio Meteorológico Nacional de ese país pronosticó para este miércoles temperaturas de más de 49 grados Celsius. En Washington y Oregón, las temperaturas alcanzaron su máximo histórico de 1940. El jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, general de división, Ramón Pardo Guerra, visitó el municipio artemiseño de San Cristóbal, y esto para evaluar los daños del sismo de este martes. Expertos consideran que las afectaciones son menores. En el Hospital Comandante Pinares ya se labora en la recuperación. Desde hoy se trabaja en la reparación de los daños causados por el sismo de magnitud 5.1 en el Hospital Comandante Pinares de San Cristóbal, principal instalación afectada tras el evento. Los principales daños estructurales estuvieron fundamentalmente en 2 columnas y una viga a nivel de sótano, pero son daños que ya estamos evaluando con la empresa de proyectos de Pinar del Río y ellos están proponiendo las soluciones, o sea que son daños que pueden revertirse fácilmente. Los demás daños fueron en tabiques divisorios, fueron en las instalaciones hidrosanitarias sobre todo, fueron en descorches, repellos, desprendimientos de azulejos. Ya estamos montando cronogramas para el trabajo y esperamos que salga pronto. El hospital se mantiene funcionando con los servicios de urgencia y emergencia. Se mantiene también una parte de los servicios ambulatorios, que es lo que está aprobado por la situación epidemiológica actual, nada que ver con la situación de lo que ocurrió, ¿no? Se mantiene entonces de esa manera los servicios de hemodiálisis, quimioterapia, las consultas de patología de cuello, interrupción del embarazo, genética, y se mantiene también la cirugía de emergencia. Durante esta jornada, el general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, evalúa en el municipio la estrategia a seguir tras el movimiento telúrico. En el intercambio con las autoridades insistió en la importancia de aplicar la guía de actuación contra sismos y el dominio de esta metodología por parte de la población. Además del hospital, visitó una de las tiendas en moneda libremente convertible del territorio, donde se afectaron los estantes y por consiguiente productos ubicados en su interior tras la caída de sus envases. Desde Artemisa, Roberto Molina y Emi Valdés, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Unión Eléctrica, con el apoyo de fuerzas especializadas, enfrenta el déficit en las capacidades de generación. Es un programa emergente que busca reducir en el menor tiempo posible las afectaciones en el servicio. La central Antonio Guiteras de Matanzas implementa estrategias para reintegrar su unidad a las operaciones. El mayor bloque de generación térmica del país en contingencia. Su avería localizada en el área inferior de la caldera. Nos estamos enfrentando a una avería altamente compleja.
que por primera vez ocurre en la central termoeléctrica. Es una avería que consiste en el fallo de los tensores de la cámara térmica inferior de la caldera. Esta zona, según especialistas, en condiciones normales de generación, soporta temperaturas superiores a los 300 grados centígrados. Es un lugar de difícil acceso en la estructura de la caldera, con un mínimo de espacios, elementos que complejizan la reparación. Se cuentan con los materiales que hay que reponer, se cuentan con los medios de guisaje y con la transportación y sobre todo con el material humano, que es muy importante. Terminada la avería, la termoeléctrica debe alcanzar la carga de 270 megawatts y cuando le corresponde el mantenimiento capital a la central, se va a hacer una intervención donde se va a revisar el 100% de la zona que estamos reparando la avería actualmente. El concepto de minimizar el tiempo de solución de la rotura para evitar mayores afectaciones en el servicio está presente. Ante la avería, la termoeléctrica tiene en marcha lo que aquí se conoce como mantenimiento por oportunidad, acción en la que se aprovecha el tiempo de parada en acciones de mejoras. José Luis Oviedo, Alberto Dumas y Bernardo Espinosa. Sistema informativo de la televisión cubana. Muy buenas noches. La selección cubana de fútbol enfrentará el próximo sábado a su similar de Guayana Francesa en la etapa preliminar de la Copa de Oro. Los nuestros se jugarán un boleto al máximo torneo de selecciones de la CONCACAF y para ello han entrenado en las últimas fechas en tierras guatemaltecas. Esta semana el grupo completo debe culminar en Estados Unidos su preparación, donde efectuarán sus cotejos. De ganar el encuentro ante Guayana Francesa, la selección cubana buscará su pase a la fase de grupos el próximo martes 6 de julio, con el ganador del encuentro entre Trinidad y Tobago y Montserrat. Cuba, que no clasificó al Mundial de Qatar 2022 tras caer por la mínima ante Guatemala y Curazao, pero las dos últimas victorias levantaron la moral del grupo. Sobre el tema tenemos declaraciones de dos pilares, el delantero Michael Reyes y el defensor Carlos Pázquez. El equipo anímicamente se encuentra bien, estamos trabajando fuerte. En esta semana hemos tenido muchos entrenamientos intensos, hemos trabajado bien la parte física y hemos trabajado mucho la táctica. Y estamos conscientes de lo que se nos avecina, ¿no? Es una gran oportunidad para nosotros y eso es lo más importante. Hemos creado un grupo muy bonito dentro y fuera de la cancha. Tenemos ahora un modelo de juego común que estamos adoptando, hay que perfeccionar porque siempre se puede mejorar, pero en ello estamos y yo creo que fe, ilusión, confianza no nos falta. Y a la afición cubana, pues como siempre le digo eso, que confíen en nosotros, que tengan fe, que tengan ilusión, que los resultados llegarán. Dar lo mejor de mí para servicio del equipo siempre y en eso estamos. Y la Copa Oro, como le digo, igual que yo estamos todos deseando que ya llegue y para afrontar y llegar con resultados positivos para brindárselo a nuestra afición. Y a esta hora el equipo cubano de béisbol juega ante Curazao en la tercera Copa del Caribe. Informa la Confederación de nuestra área geográfica que los 6 infectados por COVID-19 mantendrán el aislamiento en el cual se encuentran hasta culminar el protocolo de salud. La selección cubana mantiene su invicto con 2 victorias sin derrotas y enfrentan a su principal rival en un evento de baja calidad. Por último, hoy la ballista Zurian Echavarría dominó el meeting de Liege en Bélgica con crono de 56-72, según informa la publicación deportiva HIT. Zurian forma parte de la cuarteta de 4x400 que reinó en el Campeonato Mundial de Relevos y que buscará llegar a la final olímpica. Con el campo y pista me despido. Buenas noches. Buenas noches también para ti, Alejandro. Bueno, y debido a los altos niveles de contagio con la COVID-19 en todo el país, Giselle, se ha decretado la fase de transmisión comunitaria. Muchos se están preguntando cómo es posible que esto ocurra si estamos avanzando igualmente en la vacunación. Una pregunta con lógica, Froilán. Pero para compartir puntos de vista en torno a la relación entre los niveles de contagio y la intervención sanitaria que tiene lugar en el país, tenemos el análisis del periodista Abdiel Bermúdez. Buenas noches, Abdiel, adelante. Muy buenas noches, saludos amigos. La cifra de 3.080 casos positivos a la COVID-19 que se informó en la jornada de ayer y los 2.970 de hoy han sido un masazo para millones de cubanos, porque pocos imaginamos que llegaríamos a esos números, como tampoco supusimos que la pandemia duraría tanto. Más de 15 meses llevamos lidiando con el estrés por el temor al contagio, también con las colas constantes para adquirir cualquier producto y asimismo con la entrega de los profesionales de la salud que lógicamente ya se sienten el cansancio de esta dura pelea contra el coronavirus.
junto al compromiso cumplido por los científicos, a quienes debemos las vacunas que serán, a fin de cuentas, la solución definitiva de este problema. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué, si ya se han vacunado al menos con una dosis cerca de 3 millones de personas, las cifras de contagios siguen creciendo? ¿Es que acaso Abdala y Soberana 02 no funcionan a pesar de su anunciada eficacia? ¿No se supone que deberían contribuir a disminuir la infección? Miren, lo primero es que no podemos culpar a los candidatos vacunales del mal que hoy vivimos. Ellos son seguros y eficaces, está demostrado, pero hay elementos que no podemos pasar por alto. Y vamos allá. Hasta ayer, solo 1.088.898 cubanos, estoy hablando de aproximadamente el 9% de la población, se habían vacunado con las 3 dosis indicadas y no solo con una o con 2. Y recordemos que los anticuerpos despiertan casi de inmediato, pero alcanzan los niveles máximos días después de la 3ª dosis para poder noquear al virus. Otro dato al que me he referido en otras ocasiones. Lo mismo Soberana 02 que Abdala no confieren inmunidad esterilizante. De hecho, hoy ninguna vacuna en el mundo tiene esa virtud. Usted se puede infectar aun cuando se haya vacunado y puede contagiar a otros, solo que difícilmente llegue a una terapia en estado de gravedad. En favor de la vacunación podemos decir también que este brote que hoy sufrimos, el peor de todos, no surgió después del inicio de la intervención sanitaria, sino que es anterior a esta. Y vale señalar que la vacunación va más adelantada en unos territorios que en otros. Por ejemplo, aquí en La Habana, donde la incidencia de la enfermedad ha disminuido notablemente. Pero en provincias como Pinar del Río, Camagüey, Holguín, también es ínfimo todavía el número de inmunizados y allí los casos han ido en ascenso día tras día. Para rematar, andan circulando nuevas variantes del virus, como la famosa Delta de la India, que se estima un 40% más transmisible que la variante inicial, Alfa, y habría que ver el impacto de las vacunas en ese escenario. Por suerte, hasta el momento, los análisis realizados no desalientan a la comunidad científica cubana, que ha ido estudiando el comportamiento de las nuevas cepas o variantes. Lo que sí genera desaliento es el irrespeto a las medidas establecidas por el Estado para prevenir los contagios. También las deficiencias en el cumplimiento de los protocolos sanitarios en varios territorios del país y también los niveles de movilidad de la población. Que hoy todas las provincias estén en fase de transmisión comunitaria, algo que nunca se había aplicado en Cuba, no es solo cuestión de estadísticas reflejadas en una curva ascendente que hay que bajar sí o sí. Debemos interiorizar, amigos, que las vacunas no pueden hacer ellas solas el trabajo y de su mano la solución llegará, pero demorará varios meses más y eso tiene su precio en vidas humanas. Ya las familias cubanas han perdido a 1.284 de sus hijos en esta pandemia, incluido un niño de 2 años de edad. Y en este punto voy a permitirme un dato que ojalá les toque el corazón a algunos. Los que en este tiempo han perdido a un ser querido por la COVID-19 saben lo que se siente al no poder estar ahí para tomar su mano en el último momento. La COVID-19 nos aísla, nos deja solos y regala una muerte sin despedidas, sin un último abrazo, sin besos, sin velorios. Solo pervive el recuerdo de la vez en que esa persona salió viva de la casa hacia el hospital, pero jamás regresó. Y siempre queda la sensación de que todo pudo ser diferente, muy diferente, si nos hubiéramos cuidado, al menos un poco más. Es todo por hoy. Tengan muy buenas noches y cuídense mucho. Buenas noches. En el Atlántico Central se ha formado un ciclón potencial y esto significa que pudiera convertirse, o sea, tiene alta probabilidad de convertirse en las próximas horas en una depresión o tormenta tropical. Aquí se puede observar que se ha organizado en las últimas horas y se ha mantenido así durante el día de hoy, moviéndose al oeste-noroeste en baja latitud, lo que lo llevaría con este movimiento a aproximarse el viernes al arco de las Antillas Menores y también en
la noche ya del sábado, aproximarse a la costa sur de la isla La Española y el domingo ya aproximándose al oriente de nuestro territorio. Pero los modelos de pronósticos en tan largo plazo, porque se encuentra muy distante en el Atlántico Central, pues tienen baja probabilidad de cumplimiento, lo que significa que debemos esperar en las próximas horas cómo se sigue comportando la evolución y trayectoria de este sistema. Por eso el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantendrá y de hecho mantiene la estrecha vigilancia sobre este sistema tropical que pudiera, repito, convertirse en una tormenta tropical en las próximas horas. En nuestro país observen que se mantiene la influencia de chubascos y tormentas eléctricas, igual que también esta onda tropical que se mueve por el arco de las Antillas Menores, se moverá sobre el Atlántico Oriental, aproximándose a la parte oriental de nuestro país para los próximos días, pero ahora se mantiene la influencia de esta onda tropical en el Caribe Occidental, con numerosa actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que se puede observar que abarcan todo nuestro país y han llegado a ser fuertes e intensas en algunas localidades. Y para mañana se mantiene también alta probabilidad de lluvias en la parte occidental y central, que estará amaneciendo con cielos parcialmente nublados, poca nubosidad en el oriente del territorio. Por la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en el occidente y centro del país, con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que serán más numerosos en Pinar del Río, en Matanzas y en Villa Clara. También ocurrirán algunos chubascos y tormentas eléctricas hacia zonas del interior y sur del oriente del país. Las temperaturas mínimas en la próxima madrugada estarán entre 21 y 24 grados Celsius y las máximas por la tarde con mucho calor de 31 y hasta 34 grados en el oriente del país. Pueden ser inferiores en las áreas de chubascos y lluvias. Los vientos serán variables débiles en gran parte del territorio. Solo soplarán de región este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora en zonas de la costa norte del centro y el oriente del país. Se mantendrá el oleaje en la costa norte oriental. Habrá poco oleaje en el resto de los litorales, excepto en la costa norte, occidental y central, donde la mar estará tranquila. Para los próximos 3 días se mantiene la actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en horas de la tarde, propia de esta época del año, debido también al paso incentivado por el paso de las ondas tropicales. Y el domingo se incentiva la actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, que serán numerosas y puede llegar a ser fuerte en algunas localidades desde horas tempranas del día, debido al acercamiento de este sistema tropical que se encuentra todavía muy lejano en el Atlántico Central. Las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación, máximas de 32 y hasta 34 grados Celsius. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Buenas noches, doctora. Estaremos pendientes a las informaciones del Instituto de Meteorología. Ahora avanzamos con otros temas. La resolución 176 del Banco Central de Cuba impide la aceptación temporal de dólares estadounidenses en efectivo en depósitos de cuentas bancarias y compraventa de monedas. Ello no supone cambios en el pago del arancel en aduana de los viajeros que arriban a Cuba por vía aérea o marítima. A partir de la publicación de la resolución 176, la Aduana General de la República comenzó una labor divulgativa por diferentes vías para el conocimiento general de los posibles viajeros con destino Cuba. Asimismo, cuando ya arriban a nuestro país, como estos viajeros en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí, se les apercibe de las monedas libremente convertibles aceptadas por el Banco Central de Cuba antes de llegar la persona al sistema automatizado de balance. La aduana le cobra los aranceles en moneda nacional y el viajero paga en la ventanilla Decadeca habilitada a esos efectos en la terminal aérea. Cuando los pasajeros llegan a Cuba tienen el derecho de ejercer su pago aduanal a través de las monedas que son cotizadas en el país, como son el dólar canadiense, el franco suizo, el euro, la libra esterlina, el CUC, el yen japonés y los pesos mexicanos. En esas monedas es que se le puede hacer el canje para que ellos ejerzan el pago del arancel aduanal. Los viajeros también pueden pagar con tarjetas magnéticas que no procedan de bancos estadounidenses y que sean aceptadas por el Banco Nacional de Cuba, que suman hasta 17, pero las más utilizadas son las que se muestran en pantalla.
Pero si el viajero solo cuenta con dólares estadounidenses en efectivo, ¿qué puede hacer? En el caso de los viajeros que entren al país y solamente cuenten con dólares americanos, la aduana le da la opción de retener pendiente de despacho su equipaje y se le entregan solamente sus efectos personales, teniendo hasta un término de 30 días para recoger y abonar el pago por sus mercancías en cada beca. Hasta este momento, ¿cuántas personas han estado en ese caso que se le ha retenido esas mercancías? Hasta la fecha no contamos con ningún viajero que se le haya retenido mercancías pendientes de despacho por el concepto de traer solamente dólares americanos, de un 46% de los pasajeros que han ido al sistema automatizado de balanza. Miguel Ángel Ribalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Este miércoles, la Biblioteca Nacional José Martí fue declarada Monumento Nacional de la República de Cuba cuando se cumplen 60 años del histórico discurso Palabras a los Intelectuales, pronunciado por Fidel en esta misma institución. La Biblioteca Nacional recibe esta condición como reconocimiento a su valor histórico, artístico, ambiental y social. La presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, Sonia Virgen Pérez, destacó que es este un espacio público de referencia para los cubanos, con un archivo de 4 millones de ejemplares y una destacada labor comunitaria orientada fundamentalmente a niños y jóvenes. Por su parte, el director de la biblioteca, Omar Baliño, se refirió a los valores identitarios que defiende la institución. Defiende absolutamente los valores supremos de lo que ha construido este país, su nación, a lo largo de siglos. Aquí está atesorado buena parte del conocimiento de la nación, de Cuba, en su, como decía, riqueza profunda y no en los clichés con que habitualmente nos tratan de identificar como cubanos. Con la presencia de la viceministra de Cultura, Kenelma Carvajal, se develó una tarja conmemorativa que sella el compromiso de la Biblioteca Nacional con seguir siendo un templo del saber. La sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba acogió un especial encuentro con algunos de los artistas que participaron en aquel emblemático encuentro de 1961 en la Biblioteca Nacional. El escritor, etnólogo y presidente de honor de la UNIAD, Miguel Barnett, y el director de cine, Manuel Pérez Paredes, participaron de manera presencial, mientras que el dramaturgo Gerardo Fulleda León y el guitarrista y compositor Jesús Ortega hicieron llegar sus testimonios de manera virtual. A la cita asistieron el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, el presidente de la UNIAD, Luis Morlote, y miembros de la organización que justamente nació fruto de aquel encuentro. Yo estaba fijamente obsesionado y obnubilado con la personalidad de Fidel Castro. Era una personalidad tan poderosa, tan magnética, tan segura de sí mismo en medio de aquel debate, porque aquello fue una batalla campal de un hombre de 34 años con personas de 60 y 70 años y 50 y pico de años maduras con una obra hecha. Y que ese hombre que venía de la Sierra Maestra pudiera dirimir todos aquellos asuntos con esa inteligencia, con esa habilidad, era un arte, era un artista, era un gran artista. Es importante para mí ver cómo las palabras para los intelectuales se han ido como que redescubriendo sobre la marcha. Hace poco yo le comentaba a un compañero que viendo una cronología de la época de la editora política del año 1980, baja el mes de junio, el día 30, y no está registrado que Fidel habló. Como que las palabras de Fidel fueron redescubiertas y revalorizadas sobre la marcha de los años, cuando ya había terminado el tiempo de fundación. La vicepresidenta de la UNIAD, Magda Bonet, pronunció las palabras de cierre del espacio que concluyó con un breve concierto. Liet Lorain, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Hoy se dieron a conocer detalles de Cuba va conmigo, el primer festival de cubanos residentes en el exterior que organiza el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores como parte de la política inclusiva que defiende el Estado cubano. 82 artistas cubanos residentes en el exterior participarán en este primer festival cultural. Los días 7, 8 y 9 de julio a las 10 de la mañana se transmitirá por streaming y el canal Clave este encuentro que, según aseguró el viceministro de Cultura Fernando León Jacomino, responde a una política inclusiva. Laura Puyol Torres, subdirectora de la Dirección General de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior, destacó que esta iniciativa es novedosa y pretende ser lo más abarcadora posible. Por eso también presentaron una convocatoria que incluye a niños y adolescentes. Entre los participantes se encuentran artistas como Joaquín Clerch, Ilmar López Gavilán y Nachito Herrera. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finalizan las notas culturales desde la Biblioteca Nacional José Martí, que desde este 30 de junio es Monumento Nacional de la República de Cuba. Buenas noches. Pero seguimos hablando de cultura, y es que Palabras a los intelectuales, Giselle, resulta un texto de mucha actualidad, ya lo decía Manolito hace un rato ahí en el reporte, que llama a construir y reconstruir consensos. Con los intelectuales cubanos como protagonistas de ese importante proceso, el discurso también sentó las bases para un diálogo permanente entre los escritores y artistas y la institucionalidad vigente y sin ruptura hasta nuestros días. Ahora bien, ¿cómo trasciende las palabras de Fidel hasta nuestros días? ¿Cuál fue el llamado en aquel momento que el líder revolucionario hizo a aquellos, casi todos también jóvenes artistas e intelectuales? Dagné Relova aborda el tema en nuestra crónica de cierre. Limitar el mensaje y el propósito del conocido discurso de Fidel, Palabras a los intelectuales, a aquel momento histórico es y siempre ha sido un error. El líder de la Revolución Cubana habló efectivamente a aquella generación de intelectuales a la cual también pertenecía en 1961. Habló de trabajar para crear en el presente, pero como sabio estratega ya entonces estaba convocando a poner los cimientos del futuro en la cultura nacional, en ese intercambio de exposición de inconformidades y preocupaciones obvias ante un proceso nuevo, radical y profundo, desde la unidad que incluiría también diversidad, como tanto repitió en sus palabras, donde insistía que la revolución no le iba a decir a ningún escritor o artista qué escribir, cómo escribir, qué interpretar o qué reflejar visualmente. Para Fidel estaba claro también que el arte se acompaña, se promueve, se convoca para las mejores causas y sobre todo para el disfrute del pueblo. Máxima preocupación del líder en ese y los momentos posteriores. Surge de ahí la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que aúna a intelectuales y artistas con diversidad de criterios, con diversidad de estéticas, donde la libertad artística se entiende desde la función e incidencia social del arte y no desde egos necesitados de protagonismos a toda costa y a cualquier coste. Nunca Fidel dejó de reunirse con artistas e intelectuales de Cuba. Entendió que necesitaban una institución que los respaldara, acompañara, promoviera y entendiera, incluso en los momentos más álgidos en la historia del gremio. Es así que en un país donde surge una de las revoluciones más profundas del mundo, uno de los principios del proceso es que la cultura es para el pueblo y sus artistas, escritores, promotores de su patrimonio. Ya muchos graduados de esa otra gran obra revolucionaria que son las escuelas de arte estuvieron y están invitados a participar desde entonces en su desarrollo. Dagné Relova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finaliza así la emisión estelar. Muchísimas gracias por preferirnos para informarse. Cuídese mucho, ya sabe que al hacerlo estará protegiéndose usted, su comunidad y su familia. En usted está la salvación de todos, porque si usted gana, ganamos todos. Buenas noches. Buenas noches.